Buenos días. Hemos estado hablando un poco de lo que son las resistencias y de lo que realmente apoya nuestro mundo exterior. Si pudiéramos sentir como todo lo que está a nuestro alrededor y cada cosa que nos ocurre apoya en dar luz o comunicarse con nosotros para colocarnos en un lugar determinado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y sobre todo el apoyo vuelve a ser en palabra clave. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Está claro que hay muchísimas veces que nos resistimos a escuchar lo que necesitamos. Y hay una resistencia. Y cada vez que hay resistencias, hay una parte donde la energía no se mueve. La energía ha caído como en un hoyo. Es como si fuéramos caminando nuestro camino y de repente hubiera hoyos en ese camino. Hemos caído en un hoyo. Y lo primero que tenemos que sentir es dónde estamos. Porque cuando miras alrededor, no es igual estar escuchando los pajaritos, caminar por terreno de tierra. No es lo mismo. Hay puntos donde tenemos que identificar cómo nos sentimos para poder llegar luego al cómo necesito. ¿Qué necesito? Y no es algo que sea fácil. Yo no digo que es algo que sea fácil, es algo que implica una mirada interna. A veces tenemos muchísima energía encaminada hacia algo, como si tuviéramos mucha energía encaminada al universo y nos costara tener energía en la Tierra. Yo cuando era pequeña, mi propio ejemplo, es que con una vida con muchas historias en el cuerpo. O sea, el tema de las violaciones me ayudó a salirme del cuerpo. Para mí era lo natural. Lo natural en mí es que yo no estuviera en el cuerpo, que no habitara el cuerpo. Y eso tenía un montón de ventajas, porque podía estar muy en el cielo, podía estar en otros cuerpos y fortalecí otros cuerpos de mí misma. Pero dejé a un lado el físico. Y durante tiempo me costó volver a encarnar al cuerpo, porque hay un propósito. No estamos en un propósito de ser celestes ahora mismo, de ser celestiales. Estamos en un propósito de ser humanas. Y el humano tiene una serie de características. Y el drama humano tiene una serie de características. Y en él hay dolor y hay sufrimiento. Y cuando el propósito es encarnar una experiencia al mundo humano, al mundo materia, necesitamos entrar dentro de ello. Y a veces hay resistencias a entrar ahí. No entendemos desde la mente por qué tenemos que pasar por ello. ¿Qué necesidad hay? Y eso tiene que ser de una manera diferente. Pero de verdad, cuando al final experimentas en presencia, no hay un dolor como tal. Hemos trabajado muchas veces en sentir como desde navegar desde un dolor se abría un placer, se abría una conexión. Es traer el universo aquí, a este mundo humano, a la materia, a conocer esas características de la materia. Así que a veces en este camino, estamos como en ese camino paralelo, nos metemos en ese hoyo, trabajamos desde el subterráneo. Incluso podemos llegar a pensar que estamos siguiendo, caminando por el camino de siempre, pero no es cierto. Va a haber señales en el exterior que nos van a ayudar a ver, wow, hay algo aquí, hay algo, ¿cuál es mi postura ante todo esto? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Que a lo mejor lo primero que necesito es sentir.
sentir mi resistencia al dolor, sentir mi resistencia a ser humana, tocar tierra, a sentirme la planta de los pies, sentir la planta de los pies tumbada, sentada en cuclillas, conectarme, planta de los pies y decidir ser humana. Ese es el gran propósito, encarnar la materia, encarnar una intención en la materia. Desde la cabeza se puede entender, porque desde la cabeza podemos dar millones de justificaciones a nuestras resistencias. Pero el cuerpo te va abriendo informaciones. La materia y el exterior te devuelve información. Y a veces es simplemente verlo, sentirlo, dar ese cambio de poder reírte de ello. El deseo de descubrir qué hay detrás. El deseo de escuchar a la mente parlotear. Y sigo pensando, Y sigo pensando que el mundo humano y sus características no es necesario. No. Hay otros mundos donde esto no está y yo prefiero estar en esos mundos. Ya. Yo también entiendo. Pero cuando hablamos del propósito, cuando te veo, cuando te toco, cuando te huelo, significa que entras en un mundo materia. Y hay que rendirse al mundo materia. Hay que, otra palabra, ser devota, arrodillarse. Le estoy poniendo palabras que generan estrés para alguna de nosotras. Arrodillarse al mundo materia. Arrodillarse a las cualidades del mundo materia, como el agua, ese agua que viene del océano. Y de repente queremos meterle en una botella y dices, no. Yo a la botella no. Tiene unas características que no son iguales a las mías, a las que yo estoy acostumbrada. Se trata de fluir en ello. No es ni más alto ni más bajo. Son otras características de ese todo. Es un dejarse caer en ello, en esa ilusión del dolor, en esa ilusión de los dramas, en esa ilusión de la pareja, en esa ilusión de los hijos, en esa ilusión de la vida. Fantasías, fantasías. Pero nos dejamos caer en ellas. Y en esas fantasías nos dejamos caer en palabras como soledad, en etiquetas de energía. Simplemente fluimos en ello. ¿Cuán es mi postura? Puedo convertirme en ese agua que se va trasladando a una botella, y de una botella a un vaso, y de un vaso a un estómago. Puedo moverme con esa fluidez. No tengo resistencias, porque el cristal no me gusta. Este cristal no es de Bohemia. ¿Qué ocurre en mi interior? Son sensaciones. No es una cuestión de reñirnos, ¿sabes? Cuando no puedes reñir al agua. Agua, que tienes que pasar al cristal, aunque no sea de Bohemia. No, es una cuestión de escucharlo. ¿Qué resistencia hay detrás? ¿Cuánto estoy tan aferrada a algo que no puedo cambiar mi postura y mirar hacia un lado diferente? ¿Cuánto me he quedado anclada en un concepto, en un tiempo, en un mundo, en un recuerdo, que no me permito fluir y descubrir el momento presente? Y obviamente siempre hay mejoras. Podemos decir, pero estoy muchísimo mejor que hace 5 años. Sí, pero podrías estar muchísimo mejor. Muchísimo. Abre la puerta. Abre el querer descubrir qué hay ahí.
entrar en esa resistencia, sentir esa resistencia. A veces nos encontramos con adicciones a un manejo de energía. Para mí está claro, es como si fuera esa rueda del hámster en movimiento, dando vueltas y vueltas y círculos y círculos. Son justificaciones de la mente, son como estructuras que la mente ha creado y nos es difícil salir de ella, que significa caer al vacío, donde el no sé deja de ser algo de donde no sé y es como me quito la responsabilidad o como no sé, no hace falta que haga nada, no sé. Son simplemente reconocerlo. Y a pesar de no enterarme, de no tener claridad en lo que está ocurriendo, caigo en ello. Me traslado al vaso, a la botella, al estómago, me traslado al charco, al escupitajo, donde haga falta. Voy moviéndome en esa fluidez, sin juzgar el medio, sin ponerle pegas a las circunstancias. Y puedo fluir en mi propia resistencia. Puedo empezar a sentir ese nudo, eso que está ahí, los juicios saltándome, las tensiones en el cuerpo. Y a veces es simplemente colocarte en la resistencia. Cuando nos resistimos a algo, es entrar ahí. A veces la resistencia simplemente estaba hecha de arena dura o de tierra seca. Y cuando le pones ese agua, le pones esa mirada, se derrite. A veces está hecha de mármol, que necesita más tiempo. A veces está hecha de hierro, sin muros. Simplemente necesitamos entrar ahí. Permanecer tiempo con ello. La existencia es otra parte, a ser amada. A veces no puedo ver otra cosa que mi propia resistencia a algo. Y estoy en ello. Mm. Seguro que hay sensaciones donde puedo sentir tensión en el cuerpo, donde puedo notar como hay partes del cuello tan contracturadas. Puedo sentir partes de mi columna vertebral que necesitan, que me están llamando la atención, y necesitan esa mirada. Y es decirle al universo, tengo la intención de verlo, tengo la intención de recogerlo, tengo la intención de moverme a través y cruzar la resistencia. Ser honestas, no sé el tiempo que me va a llevar. Quizás seguimos otros meses, pero tengo la intención, abro la intención de mirar mis resistencias. Todos tenemos resistencias. Todos tenemos que acabar cruzando nuestras propias resistencias. Y las resistencias solo están creadas de amor, una energía que intenta cuidar de ti.
Es una energía que intenta protegerte. Y la palabra protegerte ya te indica que intenta encapsularte, que intenta cerrarte. La mente siempre tiende a separar. La mente desea encapsular y poner cajitas. La mente te mete en un bucle, en una ruedita de hámster. La mente genera adicciones, estar ahí, en ese bucle. Pero sabemos que hay algo más que mente. Yo puedo escuchar a la mente y sentir su miedo. Tanto dolor no procesado. Hay tantas sensaciones ahí no procesadas todavía. Tanta información, heridas, encapsuladas. Es una cuestión de dedicarle mucho tiempo a abrir ese dolor, a procesar ese dolor. Y en mucho tiempo, en un momento donde no hay tiempo. Así que va a llevar observación, poder mirarlo. Ese miedo al dolor, ese miedo al sufrir, ese miedo al abandono, ese miedo a estar al 100% aquí, en este mundo humano. Se va a ir sintiendo como bostezos, como partes de nosotros que van abriéndose, que van recuperando la seguridad y el deseo de estar presentes. Partes de nosotras que ya han ido ganando esa confianza. Puedo entregarme aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Pueden ir desenvolviendo esa momia. Pueden ir quitando esas telas y telas viejas. Se puede sentir como si hubiera un movimiento nuevo en esa columna, como si hubiera pinchazos nuevos desde esa columna. Es como ir despertando esos cuchillitos clavados. Resentimiento, vergüenza, las ganas de desaparecer. Dolor impactado en el cuerpo, en los cuerpos. Pero si podemos sentir como si nuestro caparazón empezara a tener más espacio. Como si de estar totalmente compactadas empezáramos a sentir que podemos empezar a movernos en ellos. Ligeros espacios. Sabe que es como si no se pudiera respirar. Falta la respiración. Hay un hilo de esperanza. Hay un movimiento.
partes que empiezan a separarse, a abrirse. Oh. Y empieza a haber calor, sensaciones térmicas en el cuerpo. El estómago empieza a moverse, empieza a generar como una sensación de dolor, de presión. Y es como si empezáramos a salir de ese estado de congelación, de ese estado de momia. Como si el horno estuviera en el bollo, o sea, como si el bollo estuviera en el horno y el horno ya estuviera bien precalentado. El calor está ahí. Y hay un deseo de querer cocerlo, como si el humano estuviera a puntito de caramelo y todo estuviera preparado y pudiera entrar en ese trabajo. Y es dejar que ese calor se cocerse, que toda esa masa empieza a moverse. Sabe que hay masa pringosa. Es el deseo de querer meterte ahí. El deseo de entrar ahí. Coger todo eso. Todas las experiencias pringosas. El olor compactado. Experiencias humanas. Sensaciones varias. Es decir, coger todo eso y moverte con ello. A lo mejor empieza siendo una carga. Y paso a paso, carga se aligera. Es como cuando cogemos esos tipos de flores que cuando las soplas se abren y se esparcen por el cielo. Una flor redondita, como si fuera un algodoncito. Es primero compactar todo eso encapsulado, todo eso que hace la resistencia. Uh, Como si pudiéramos llegar al núcleo de toda esa información. Cada suspiro, cada lágrima permite entrar en profundidad. Cada escucha de nuestro corazón. La resistencia se llega con mucho amor, con mucho mimo, mucha mano, con mucha presencia. Y estar el tiempo ahí, en presencia, teniendo localizado esa masa, esa resistencia, eso compactado, todo eso encapsulado, con el deseo de escucharlo, con el deseo de integrarlo, de vibrarlo, de respirarlo y dándole el tiempo que necesite para que aparezca una grieta, para que haya un punto de entrada, un punto de comunión,
o un punto de salida, que todo ese pus pueda salir. A veces compactamos experiencias, a veces nos quedamos simplemente con el dolor y no llegamos a la pepita de oro de ello. Y está ahí para que en otro momento podamos hacerlo, para que en otro momento podamos liberar la tensión que hay detrás, esa tensión que se muestra con nuestras palabras, que se muestra con cómo funciona la energía alrededor. Siempre está ahí apoyando, mimando, cuidando, dando base, dando tierra. De caer desde ese silencio. Permanecer ahí en esa respiración profunda. Esa intención de abrazarlo todo. Abrazarlo todo. Para que podamos sentir que el dolor nos baja los brazos. El dolor es como si estuviera siempre luchando, intentando defenderse. El dolor es el primero que necesita un súper abrazo, un súper mimo. Pero no siempre te deja acercarte. Es encontrar ese momento donde te permite expresarte. Y hay capas y capas que seguimos liberando. Hay suspiros que permiten llegar más profundo. Hay liberación en mandíbula, en garganta. Sigue notándose tensión en la columna. Seguimos profundizando en ello. No hace falta que la mente nos cuente ninguna historia. No hace falta llegar a ninguna historia. Y aún así pueden aparecer imágenes, recuerdos, emociones. Dejar que el silencio lo atraviese todo, lo abrace todo. Dejar que eso que está compactado ahí en el abdomen abra, se abra. Seguir respirando, sintiendo ese amor profundo, esa entrega profunda. Poner contra tu pecho esas partes de dolor, como si hubiera una niña que no entiende. Y abrazar todas esas partes que no entienden.
Para que sienta tu corazón, que escuche el sonido de tu corazón, que sienta el calor de tu vientre, que sienta tus manos en su espalda, el abrazo. Hundirte en ello. Permitir que las capas se sigan abriendo, siga habiendo espacio entre ellas. Ese espacio donde el silencio es bienvenido. Poder ir sintiendo cómo se libera, cómo el espacio genera liberación, libertad. Como si la escucha de nuestra propia frecuencia del corazón pudiera envolver todo lo que hay. Y es verdad que hay tanto, tanto en el universo, hay tanto en nuestro interior, tanta información y hay tanta lucha. Todo eso no es más que la manera en la que el amor se manifiesta, en que el amor penetra. El silencio no tiene etiqueta. Silencio, más allá de las palabras, de entender, justificar las experiencias en sí. Busquemos la manera de crear esos recuerdos, de inventar maneras en las que podamos recordar, traer ese silencio, la materia. Cómo se expresa el silencio en la materia. Cómo escuchamos ese silencio en los ecos, de lo físico, de lo humano. Cómo nos permitimos conectar este corazón con ese silencio. Mm. Cómo vamos haciendo espacio en toda esa compresión, en toda esa espina dorsal, se compacta. Ha estado compactada durante años y ahora hacemos hueco. El silencio entre, el silencio blinde, el silencio se expresa. Podemos sentir cómo fluimos desde océano a río, de río a manantial, de manantial a una botella, de botella
al vaso, el vaso a la boca, de la boca al escupitajo. Vamos fluyendo y fluyendo en ese camino devocional, ese silencio. Donde cada experiencia es simple. Un camino es la estructura que apoya el movimiento del silencio. Y dejo de quedarme en los dramas de las historias y empiezo a fluir con el propio silencio. Cuando me olvide, simplemente respiro el dolor y resistencia, porque puedo nuevamente conectar con ese silencio, con ese recuerdo, con esa esencia, con esa frecuencia y vibrar en ello. Y hoy me he ido un poco con la hora y la meditación, pero sentía que era necesario. Así que os mando un súper besito, mucho ánimo, mucho silencio, mucha apertura. Y el hecho de entender que somos un grupo, una piña, que nos apoyamos, que nos vemos, que nos escuchamos, que nos sentimos, que estamos cerca, lejos, pero cerca. Así que no estamos solas, ninguna, estamos solas. Que contéis con esta energía para mover vuestros procesos, con este manto del grupo. Besito muy grande.